Bueno, llegamos al último bloque de agenda propia con algunos temas para cerrar, ¿sí? Por ejemplo, lo del ALCA. Sí, Mar del Plata fue un encuentro muy importante que culminó con la presencia de 1.200 participantes. 150 de ellos habían participado representaciones internacionales de 30 países que en la primera jornada estuvimos debatiendo, no solamente recordando aquel hito histórico del no al ALCA, en el cual a la cara se le dijo los presidentes de nuestra región, fundamentalmente Kirchner de Argentina, Chávez de Venezuela, Lula de Brasil, Tabaré de Uruguay, decirle en la cara a Bush no al ALCA. El proyecto de invadir nuestro territorio con el control del libre comercio manejado por Estados Unidos naufragó en el Mar del Plata, en las costas de Mar del Plata, y allí se le dijo ALCA, ALCA, el carajo. Pero no solamente rememoramos eso, porque también analizamos qué pasó. Ese tiempo era un tiempo de ofensiva donde distintas rebeliones de los pueblos habían dado lugar a la aparición de nuevos gobiernos que derrotaron el neoliberalismo de los años 90 y abrieron tiempos de esperanza y de ofensiva de los pueblos. Esa ofensiva a partir del 2015 fue derrotada en una reconstitución de experiencias gubernamentales conservadoras que hoy nos están trayendo a una costa muy peligrosa, que es la costa de la guerra, porque Estados Unidos ya no quiere invadir por el libre comercio, sino que directamente quiere invadir militarmente. ¿Esto qué explica? Que bueno, que la capacidad de rebelión de nuestros pueblos es un claro límite, un claro dique de contención a las aspiraciones imperiales de la doctrina Monroe renovada que quiere imponer el gobierno de Trump. Ante esto, lo que se proyectó tanto a nivel de las fuerzas políticas y sociales de Argentina, estábamos las tres centrales sindicales, diversos movimientos sociales, participando y convocando, pero también representación internacional, tanto sindical de la Confederación Sindical Internacional, de la Confederación Sindical de las Américas, de la Federación Sindical Mundial, de la Jornada Continental que agrupa a diversos movimientos sociales, del Foro de San Pablo que agrupa a los partidos progresistas y populares de Latinoamérica y el Caribe. Estuvimos programando una acción que enfrentara el intento de invasión a Venezuela y a Colombia, porque sería una invasión sobre todo el continente latinoamericano y caribeño, y el intento también de ahogar al gobierno de Lula. El gobierno de Lula, el gobierno de Brasil, en este tiempo concreto, es una de las expresiones más claras, junto con el gobierno de Petro y con el gobierno de Claudia Sheinbaum de México, referencias altísimas de ponerle límite al espíritu imperial, grosero, provocador y ofensivo de parte de Trump sobre nuestros países y nuestros pueblos, y por lo tanto rodearlos y acompañarlos en una clara actitud antiimperialista de los movimientos sociales, sindicales, fue la definición de Mar del Plata. También nos comprometimos, las centrales sindicales y movimientos sociales de Argentina que nos reunimos en el Mar del Plata, articular acciones, y ya esta semana se vienen desarrollando algunas actividades muy concretas. Hoy los delegados de ATE están previendo medidas de fuerza para esta nueva andanada de reformas del Estado que el gobierno viene planteando. Ya hay un paro también de los docentes universitarios de 3 días, y así
diversas acciones que estamos previendo y que en el transcurso de esta semana se irán desarrollando y profundizando. Sí, no, y está el tema de decía la que arrancaste convocatoria. saludando a los trabajadores del Garrahan, de hecho, por su conquista. O sea que, bueno, nosotros empezamos el programa hablando de si la estabilidad era una ficción o si era una construcción discursiva o era una realidad. La realidad es que para los trabajadores no parece ser una realidad porque toda esta semana se están planificando medidas de lucha. Aparte, el sábado también está la convocatoria, este sábado próximo, la convocatoria de los chicos del pueblo. También. En el marco de este tema del intento de baja de la imputabilidad y recuperando una consigna histórica que es el hambre es un crimen. Hay una actividad durante todo el sábado ahí en La Plata. En el país, en la República de los Niños. Es la República de los Niños. Junto con eso también está la convocatoria del Foro de la Discapacidad, porque insisten en no incorporar, En desconocer la ley. desconocer la ley. Me parece que todo el recorrido que hizo Cachorro permite también entender por qué razón Milei tiene el sostén externo que tiene, ¿no? Estando Claudia Sheinbaum en México, estando Lula en Brasil, para la estrategia de Trump sobre América Latina, Milei es un aliado muy importante. Argentina es la tercera economía de la región, el tercer país de la región, consecuentemente es algo que no quiere que se salga del redil ni que se sume a los díscolos que dentro de la región en todo caso están teniendo, en el marco de esta suerte de cordón sanitario que ha querido construir, poniendo la amenaza en el Caribe, digamos, haciendo una ofensiva bajo la excusa del combate al narcotráfico a través del alfil de Bolsonaro en Río de Janeiro sobre Lula, bueno, y en ese marco sostener a Milei para que efectivamente la cosa quede controlada. Ahora, al mismo tiempo que hace todo esto, Trump es derrotado en los Estados Unidos. Me parece que es un dato que no hay que dejar pasar. Perdió Nueva York. En todos lados. Sí, en Nueva York y en todos lados. No ganó en ningún lugar relevante. Más allá de la experiencia del candidato novedoso que aparece en Nueva York, perdió en Virginia, perdió en Pittsburgh. Pero hay un análisis interesante para hacer, no tanto sobre Mamdani, el candidato en sí mismo, sino sobre todo lo que hay detrás de él, que eso es una movida organizada muy interesante por parte de los ciudadanos neoyorquinos que bancan consignas que, lejos de ser tibias o de tratar de correrse al centro para no asustar, van más allá. Dicen claramente, por ejemplo, los multimillonarios son nuestros enemigos. Nosotros necesitamos que esa gente pague impuestos y redistribuya. Sí, y aparte el eje central de todas las propuestas de él es elevar la alícuota del cobro de impuestos sobre los multimillonarios. Pero más allá del fenómeno interesante que se da ahí, lo importante me parece es mostrar que Trump perdió en los Estados Unidos. Entonces, para aquellos que creen, no es eterno que te vayan a sostener financieramente desde el exterior, pero tampoco es eterno Trump en los Estados Unidos. No necesariamente le está yendo bien. Adentro de su propio país está teniendo dificultades importantes. Claro, definitivamente. Y pensaba, hablando también de las movidas locales a nivel sindical, tenemos un pequeño recambio, o gran recambio, no lo sé, en realidad me interesa un poco tu opinión, en la CGT, con un nuevo triunvirato, con algunas personalidades que para muchos de nosotros son realmente bastante desconocidas, de sindicatos incluso que no están, salvo por camioneros, que no estaban en la palestra de los más fuertes dentro de... La pregunta que yo me haría... ¿Esto es una renovación? ¿Cómo hacemos? ¿Qué lectura tenemos que hacer de esta nueva? Es difícil hablar de una organización hermana de trabajadores, porque tienen que ver con sus dinámicas internas y uno tiene que respetar eso. Porque para nosotros el rol que cumplió la CGT en la primera etapa, en los primeros meses de este gobierno de Milei, fue un rol positivo que nos permitió realizar 3 paros nacionales. Esa actitud de la conducción de la CGT cambió a mediados del año, cuando el gobierno pudo imponer la ley base y se conformaron con haber reducido la intensidad de la reforma laboral y de la ofensiva del gobierno sobre los trabajadores, que tiene su máxima expresión
en el capítulo laboral del decreto 7023, que hay que recordar que fue declarado inconstitucional en primera y segunda instancia por la justicia, pero que sigue pendiendo como una espada de Damocles, porque la Corte Suprema de Justicia no se ha expresado sobre esa inconstitucionalidad y la Cámara de Diputados sigue sin tratarse. Lamentablemente, a partir de ese diciembre, pareciera que predominaron los sectores dialoguistas, un diálogo que evidentemente el gobierno no responde. Tuvimos que, desde las 2 CTA, recurrir a la justicia para obligar al gobierno que convoque al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, para que lo convoque 3 meses después, porque no lo quería hacer, porque quiere seguir aplanando no solamente los convenios colectivos, sino la referencia del salario mínimo vital y móvil sobre todo el universo de ingresos de los sectores populares, tanto en términos de convenios colectivos como en términos de programas sociales. Entonces, ¿qué implica este cambio de conducción en la central sindical? Yo voy a decir lo que deseo, que podamos volver a lo que fue una articulación de las 3 centrales sindicales, de expresar una contundente oposición a este gobierno. ¿Por qué? Porque las expectativas de diálogo evidentemente no están. En una de las líneas principales de la profundización de la reforma del Estado que plantea Sturzenegger y que está ahora potenciado, es la desaparición prácticamente de lo que queda de la Secretaría de Trabajo, que ya no haya más delegaciones del Ministerio de Trabajo en las provincias, que se aniquilen todas las áreas de fiscalización de ese ministerio para hacer más laxa el control del Estado sobre las avanzadas groseras del empresariado sobre los derechos de los trabajadores, porque reforma laboral está asociada a pérdida de derechos de los que todavía tenemos, a eternizar las condiciones de precariedad laboral del 60% del universo de trabajadores y también destruir la organización sindical. Y que el Estado, el único rol que tenga el Estado es garantizar la maximización de las ganancias de las empresas. Y si son extranjeras, mejor, en la lógica de Milei. Entonces, hay poco que dialogar, para nosotros no hay nada, porque ni siquiera, hoy me preguntaba un periodista, bueno, pero ¿le están consultando algo de estos borradores que dicen que circulan? No, de ninguna manera, porque el gobierno no quiere dialogar con los trabajadores, quiere utilizar este aparente triunfo electoral y esta posibilidad de mejorar la negociación con los gobernadores, pero los gobernadores también van a tener que optar entre respaldar al gobierno para salvar algo de su situación política o aceptar la extorsión de una reforma que se profundice del Estado en las provincias. Y que tiene como objeto central convenios colectivos. Nos vamos. Ir sobre los convenios. Nos vamos. Nos vamos. Gracias otra vez, como decimos siempre, por permitirnos entrar en su casa. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en otra emisión de Agenda Propia.